porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe. Estamos siempre trayendo la palabra del Señor desde el libro del Éxodo. Estamos reflexionando el capítulo 12 principalmente, que es el centro y el caracú, ¿verdad?, de todo el libro del Éxodo, que nos habla. En este caso ya estamos en esa 10ª plaga, el anuncio también de la salida de Egipto. Vamos a mirar un poco algunos de los detalles que nosotros encontramos. Habíamos mirado desde el versículo 29, a medianoche el Señor exterminó a todos los primogénitos en el país de Egipto, desde el primogénito del faraón, el que debía sucederle en el trono, hasta el primogénito del que estaba preso en la cárcel, y a todos los primogénitos del ganado. Entonces ya es mi ¿verdad? Yahvé primero, luego es el sujeto de la acción. ¿Verdad? En cuanto a los israelitas, el pueblo está celebrando, está haciendo, ¿verdad?, su fiesta. Aquí Dios es el que entra y hiere durante la noche a los primogénitos de Egipto. Desde el príncipe, dice, heredero, hasta el más humilde de los hijos de un esclavo preso. No sabemos por qué se cambia la referencia, como habíamos dicho ya anteriormente. Pero es importante entender que es entonces la acción de Dios la que actúa aquí. En el versículo 30, sin embargo, ¿verdad?, el faraón se levantó aquella noche, lo mismo que todos sus servidores y todos los egipcios. Y así resonó un alarido inmenso, porque no había ninguna casa donde no hubiera un muerto. Abeyupea, importante, Yeikwami. Entonces, durante la noche ha dejado de ser aquella figura soberbia que nosotros dijimos, ¿verdad? Entonces aquí él se siente en una situación que no puede absolutamente manejar. Ese que se sentía, ¿verdad?, y desafiaba a todo, etcétera, etcétera, ahora no puede hacer nada. Y bueno, después ya tenemos del 31 al 33 en que nos preparamos, dice, para la partida. Esa misma noche el faraón mandó llamar a Moisés, a Aarón, les dijo: salgan de inmediato del medio de mi pueblo, y entonces ustedes y todos los israelitas vayan a dar culto al Señor como lo habían pedido. Tomen también sus ovejas y sus vacas, puesto que así lo quieren, y váyanse de aquí. Imploren una bendición también para mí. Aquí cambia un poquitito, ¿verdad? O sea, es volver a reconocer y a darse cuenta y decir: bueno, soy perdedor, no soy Dios. El que viene, el primogénito, quien tendría que seguir, ¿verdad?, el Dios de Egipto, ha muerto. Los egipcios, por su parte, urgían al pueblo para obligarlo a salir del país lo antes posible, porque decían: de lo contrario, todos moriremos. Hasta ahí entonces llegamos a este versículo 33. El faraón no se demora, ¿verdad? Llama enseguida en medio de la noche a Moisés, a Aarón: dale, pegue, váyanse. Ahora no queda claro si les está permitido irse definitivamente, no dicen así, ¿verdad? O si tan solo piensa que vayan por 3 días, como habían pedido al comienzo, a hacer fiesta a su Dios. Ahora el uso de 2 imperativos, ¿verdad?, levántense, salgan de aquí, parece indicar que más bien se está consintiendo, se está diciendo: tapejo llegó ahí, anipe lluve llegó ahí. Es ahora el faraón el que les ordena a ellos salir. El faraón entonces ahora el que les dice que se tienen que ir, ¿verdad? Y bueno, aunque la frase, como ustedes han dicho, sugiere que han de regresar, ¿verdad?, puesto que Moisés nunca le dijo al faraón explícitamente que su proyecto consistía en marchar hacia Canaán, hacia la tierra prometida. No hay en ningún momento, ¿verdad?, en que
Moisés dice eso. La reacción del faraón en ese capítulo posterior indica que se sorprende de que no regresen, porque vamos a encontrar después cuando lo van a perseguir. Por eso es que él se va a poner, ¿verdad?, en campaña. Veamos un poco el 11.8, lo que nos había dicho el 11.8. Luego vendrán todos tus servidores a inclinarse ante mí y me dirán, váyanse tú y el pueblo que está bajo tus órdenes. Después me iré. Y lleno de indignación, Moisés se alejó de la presencia del faraón. Luego vendrán, dice, todos tus servidores a inclinarse ante mí y me dirán, váyanse tú y el pueblo que está bajo tus órdenes. Ya va. Después me iré. Y es justamente lo que ahora está sucediendo, ¿verdad? Eso es lo que Moisés le había dicho. Y entonces ahora se está cumpliendo, porque le está diciendo, váyanse de aquí, no quiero más saber nada de ustedes. Inmediatamente. Ahora, después hay otra vez esa contradicción, ¿verdad? Cuando llegamos al 14.5, porque cuando informaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, acuérdate, Jonte, entonces, para eso, o sea, váyanse junto a su Dios, ¿verdad? Váyanse y denle culto. Pero ahora le informan que han huido, o sea, que no fueron solamente a dar el culto a Dios. Después parece que le está esperando todavía que vuelvan. El faraón y sus servidores cambiaron de idea con respecto al pueblo y exclamaron, ¿qué hemos hecho al dejar partir a Israel? Nos veremos privados de sus servicios. Interesante esto. Entonces están volviendo hacia atrás de nuevo. Por eso ya vamos a leer más adelante en el capítulo 14.5, ¿verdad? O sea, son los elementos, ¿verdad?, del juego dentro de esta situación en que está viviendo el pueblo de Israel o que vivimos nosotros, queridos hermanos. Esta es nuestra vida. De repente dejamos partir, de repente nosotros hacemos, escuchamos, vamos a dar culto verdaderamente a Dios, pero peñan de mandu asa pues va y cola ya pa pues ta gente ta huevillente ta ya ponte la ema va y peñan de yara de donde pe lleva tena se la pisa cuera de donde pe lleva. Bueno, son situaciones así que nos pasan en la vida, pero tenemos que seguir, ¿verdad?, luchando y batallando y entendiendo lo que la palabra de Dios aquí nos está queriendo decir. Decíamos principalmente desde el acompañamiento teológico que es necesario también otro aspecto muy importante dentro del entendimiento. Mencionar que la actitud repetida del faraón, es importante, ¿verdad?, de pedir clemencia. Clemencia, cuando muere sobre todo el primogénito. Y luego endurecer su postura es otro elemento también misterioso que agrega tensión al relato. Vengo de repente, Yeruré, clemencia, por favor, belleza cuamina, vehículo y cosas no hay cama oí, ¿verdad? Es pecado, y oí, gente más oíla, hombre, oye, ya, el faraón hizo venir de inmediato a Moisés y a Aarón y le dijo, es pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Por eso perdona una vez más mi pecado y rueguen al Señor su Dios, para que al menos aparte de mí esta plaga mortífera. ¿Ok? El faraón se levantó aquella noche, lo mismo que todos sus servidores y todos los egipcios, y en Egipto resonó un alarido inmenso. Esa misma noche el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón. Salgan de inmediato. Tomen también sus ovejas, sus vacas, váyanse, imploren una bendición también para mí. En fin, le vemos un poco, pero es... En el sentido teológico vemos situaciones, ¿verdad?, así contradictorias. Bueno, pide clemencia, luego endurece su postura. ¿Por qué el faraón actúa de esta manera? Hay una primera explicación que tiene que ver con la ideología del opresor. La ideología del opresor, el que te oprime. Que no teme mentir si se trata de preservar sus privilegios y su poder. Es importante, porque te ve cierto y te apecha loico. El opresor te oprime de cierta manera, como que te miente, ¿verdad? Te miente. O sea, entonces ahora, una vez solucionado,
todo como si no hubieran existido. Allí es donde su actitud sumerge al relato de las tinieblas, ¿verdad?, de lo trascendente, y lo muestra sometido a fuerzas que están por encima de él mismo. La expresión de que es Dios quien endurece el corazón del faraón, anunciada, ¿verdad?, ya Moisés, ¿verdad?, y que ha dado tanto que hablar a los intérpretes, ¿verdad?, porque endurece el corazón por cada momento. Pero sin embargo, de esta manera es coherente si entendemos las plagas en este sentido, ¿verdad? Vienen las plagas, te hace pensar, parece que te hace reflexionar, o ya arregla y mí, voy a costar voy a pagar. Entonces venía a solucionar. El faraón también está sujeto a fuerzas que lo superan y que lo dominan, ¿verdad? Bueno, esto entonces está hablando que la corrupción que ya existe en esa persona, hay fuerzas entonces negativas que lo superan. O sea, o sea que necesita también una conversión, dice Ubeaina. Todos necesitamos conversión entonces, todos tenemos que mirar y tenemos que hacer el mea culpa, ¿verdad?, para que exista el cambio. Cada una de estas 9 primeras plagas está construida sobre un modelo que se adapta, para cada caso se adapta, cada una de ellas. La forma más extensa consta de 6 partes, entonces ya llamé. ¿Cuáles eran en el sentido teológico, verdad, la estructura de cómo se presentaba una plaga? En primer lugar, Dios informa a Moisés, y yo voy a mandar una plaga, ¿ok? Moisés le dice al faraón, le advierte, la plaga. Tercero, no penaguasui, entonces viene, se produce la plaga, se produce. O la plaga, hoy, ¿cómo gato es? Cuarto, el faraón pide a Moisés que le libre de esa plaga. El quinto, Moisés pide a Dios que retire la plaga. Y el sexto, el faraón vuelve a endurecer su posición. Vea entonces oye, volea, hoy coge. Mi yurube, galletas y lo mitad. Oye, volea, hoy coge. En las 9 plagas. Pero ya sabemos también y hemos dicho, ¿verdad?, cuando tratamos de cada una de las plagas, que no todas llevan estos 6 elementos, ¿verdad? Algunos llevan 3, algunos llevan 4, otros llevan 2, nomás lo directamente, ya llevo castigante de Imba de Moisés, el otro ya retira nomás y enseguida el faraón endurece el corazón y así. Entonces, el camino de la información siempre se inicia, ¿verdad?, desde Dios. Después va a Moisés, al faraón, después va en forma inversa, ¿verdad?, del faraón hacia Moisés, de nuevo de Moisés hacia Dios, y en el punto 3 y 6 son obrados también por Dios, ¿verdad?, o sea, la acción, y este esquema siempre que se va repitiendo. Bueno, esto es importante entonces que nosotros sepamos, ¿verdad?, en las plagas de la sangre primero, ¿verdad?, después de las ranas, el segundo, de los mosquitos, el tercero, los tábanos, ¿verdad?, después viene el ganado, vienen las llagas, después viene el granizo, la séptima, las langostas, las tinieblas y por último el 10º, que es el de los primogénitos. Y bueno, así entonces reflexionamos sobre las plagas de Egipto. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente, desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Volvemos con Ñande Yara Ñe. Seguimos entonces en nuestro curso bíblico. Estamos ahora entrando en esta segunda parte de nuestro estudio, en este mismo capítulo 12 que va hasta el 18. Capítulo 12, 37 al 18, 37. ¿Y qué es lo que nos va a decir? Y justamente ya la partida. Aquí entonces ellos ya se dirigen hacia el Sinaí. Esta sería la segunda partecita. Vamos a mirar un poco todo este contexto de lo que nos quiere decir esta segunda parte. La primera parte hemos concluido, ¿verdad?, de esta manera, donde termina con estas plagas y por fin del pueblo que va naciendo, del pueblo que se va formando, se presenta al personaje principal, el llamado, la vocación, también la dificultad, ¿verdad?, que encontramos ahí con el mismo Moisés. 3 llamados, decíamos. Él dice que no se siente elocuente, no puede hablar, por otra parte se siente tartamudo, en fin, muchos de estos elementos que al final nosotros ahora comprendemos y vemos de una forma mucho más sencilla, ¿verdad?, diciendo que terminan en esta respuesta, ¿verdad?, de Moisés con su hermano Aarón, que le ayuda. Y ahí ya vienen entonces todas las plagas que fuimos reflexionando. La segunda es que Dios mismo actúa en ese capítulo 12, ¿verdad?, del 39, principalmente, del 29-30, 12-29-30, en que Dios actúa y es la muerte de los primogénitos, y allí entonces hacemos este nuevo camino. Ahora desde el 37 nos encontramos que es la partida de los hebreos. Los israelitas partieron de Ramsés en dirección a Sucot. Entonces aquí cambiamos de escenario. Nos ponemos en camino entonces ahora. Eran unos 600.000 hombres de a pie, sin contar sus familias. Con ellos iban también una multitud de toda clase de gente y una gran cantidad de ganado mayor y menor, como la masa que habían traído de Egipto. No había fermentado, hicieron con ellas panes ácimos. Al ser expulsados de Egipto no pudieron demorarse ni preparar provisiones para el camino. Los israelitas
Estuvieron en Egipto 430 años y el día en que se cumplía esos 430 años, todos los ejércitos de Israel salieron de Egipto. El Señor veló durante aquella noche para hacerlos salir de Egipto. Por eso todos los israelitas deberán velar esa misma noche en honor del Señor a lo largo de las generaciones. Se llama, ahí calidad móvil o pa cueva lleva, vean, ya imagina cuál es la intención, ¿verdad?, del autor sagrado, porque ya te dice en el versículo 42, el Señor veló durante aquella noche para hacerlos salir de Egipto. Por eso, consecuencia, todos los israelitas deberán velar esa misma noche en honor al Señor a lo largo de las generaciones. ¿Viste? Estamos en una narración más bien ritual, de una conmemoración. No es un hecho que te está narrando ahí en el momento, es una reflexión profunda del sentido religioso y del sentido de la celebración. Se celebra la acción de Dios en la vida del hombre. Entonces la yandeya ella case ajina. Da ahí cuñandeña y me vagina upepe ya echaba hoicojina upea co anaitea ella hina filmagina loico ayepa no, sino que aveñan de yara e iñan debe hina ba ella pa oikoba ekue pero pecha oikohaweisha upeno ko anga guanajina apela ni importante hacer en guana ko anga ba epa la yapoa ba ella ba yapota se comunidad pe ser que cuerandi ay cojanguaisha peñan de yara o yerure haisha sebe. Qué lindo que es esto entonces, tenerlo en cuenta, entender muy bien. Vamos a mirar esta segunda parte, cómo se nos presenta. Narra ya entonces el camino desde Egipto hasta el monte Sinaí. Son 7 etapas. Vayan de Manduana. Yandeya Yotopata, segunda parte que va, decíamos, desde este capítulo 12, 37 al 18, 18, 27. Del 12, 37 al 18, 27. Yajata entonces ya Yujuta 7, se llama 7 ahí, número 7. Perfecto, todo un camino bien elaborado, bien perfecto, bien pensado, dice Jinopea lleva. Entonces, estas 7 etapas ocurren hechos de todo tipo. A Bella Yujuta un poco, de todo un poco. Persecución egipcia en primer lugar, o Ujapicueriguera. Y entonces vamos a encontrar también milagros aquí naturales, ¿verdad? Dios que los hace pasar, el mar y otros milagros naturales, el maná, ibareá, codorniz, nombre de todo un poco ave yeyuta. El que está narrando, el autor sagrado, utiliza esa estructura llamada de itinerario, ¿verdad?, para ir desgranando diversos sucesos y situaciones particulares. Cada etapa está bien delimitada, comenzando con una expresión tal como partieron de tal lugar, y que en ocasiones va acompañada de acamparon en tal otro lugar. Pero ese esquema no es consistente y en varias ocasiones la información se pospone o está combinada con otros datos. Eso entonces, combinada con otros datos. En el camino ahora del desierto en que ellos se están encontrando, vamos a tener también diversas situaciones. Prepararán el tiempo de estancia, por ejemplo, en el Sinaí. Oyupimbobea lleva Yeruré, Peñan de Yara, el Neñe, la Shahuerajata y Shubecuera, ¿verdad? Y ahí el famoso, ¿verdad?, los 10 mandamientos que van a recibir. Eso ya lo vamos a encontrar un poquitito más adelante, pero hay toda una preparación, ¿verdad?, hasta que se ponen ahí al pie del Sinaí. Entonces, estos hechos descritos no son una mera narración de eventos casuales, sino que responden a una cuidadosa construcción literaria. A ver, entonces, el autor sagrado y cuaponaína. Entonces, por eso nosotros decimos que hay una estructura, una macroestructura, una estructura grande, ¿verdad?, dentro de la cual leemos toda la Biblia y todos los elementos que entran perfectamente como estructura bíblica. Y así entonces responden a esta construcción literaria que sienta las bases teológicas para lo que habrá de venir. En la medida en que se avanza en el aspecto, ¿verdad?, del itinerario que ellos van pasando, se van acumulando experiencias que al final se va a concretar con la recepción de la ley, la Torah.
upeajina es importante, pero o guatacueo ya está ahí página, va epalaña y contemeba, amba epalaña y contemeta y copona hanguao lleva. Entonces se observa la unidad que comienza con indicaciones más bien de orden litúrgico y después responden a un esquema que va en esa misma narración también de lo que nosotros fuimos viendo de ese orden de las plagas. Bueno, volvemos enseguida con más ñande yara ñe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de ñande yara ñe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Seguimos con ñande yara ñe. Estamos reflexionando sobre este capítulo tan interesante del libro del Éxodo. Estamos en el Éxodo, la liberación, el capítulo 12, 37 al 42 principalmente. Y hemos hablado un poco de los números, estamos hablando de los 600.000, estábamos hablando también estos otros, ¿verdad? Que iban una gran multitud de toda clase de gente. Es inclusivo siempre, ñande. Entonces, Peña y liberado, peña de yara, ñande liberado, ñandea, veña y es inclusivo siempre, si no, no es liberador. Juan allá se llamita el número 430.000, perdón, 430 años de permanencia en Egipto, ¿se acuerda? Hospital bebé. Es algo problemático, ¿verdad? Ciertamente. Génesis 15:13 habla de 400 años, Génesis 15:16, 4 generaciones. A partir de Abraham, ¿verdad? Es difícil que el autor contradiga datos tan precisos y nítidos, por lo cual se ha especulado que el error está en la interpretación de la palabra generación, dor. En Génesis 15:16, ¿verdad? Es posible que no se refiera a un periodo aproximadamente de 20 años, sino a la extensión de una vida. Y por lo tanto, de acuerdo a Génesis 6:3, una generación sería de 120 años. Siendo así, contando 3 generaciones, no considerando a Abraham mismo, más 40 años en el desierto suman 400, como se señala en Génesis 15:13. Pasar de allí a 430 no requiere explicación, pues no es la primera vez que una cifra se modifica levemente. Entonces, por ejemplo, en 38:26 la cifra de 603.550 israelitas en lugar de 600.000. O sea, hay una cierta modificación, sin duda por alguna razón que se escapa a nuestros conocimientos. ¿Desde dónde será que está? ¿Por qué esa leve modificación? De 600.000 a 603.550. ¿Será que quieren decir que hay sobre el censo, digamos, hay un control exacto? Es como decir, nosotros sabemos verdaderamente quiénes componen nuestra nación, le conocemos a todos. O decimos solamente en una forma redondeada, 600.000, no, 603.550. O sea que como decir, conocemos verdaderamente quiénes forman nuestro pueblo. No es que ya tal vez.
Aquí nos dice el autor sagrado que son datos que nosotros no podemos explicar, o sea, escapa a nuestros conocimientos. Miremos un poco este 41, 42, lo que nos dice. Y el día en que se cumplía estos 430 años, todos los ejércitos de Israel salieron de Egipto. El Señor veló durante aquella noche para hacerlos salir de Egipto, por eso todos los israelitas deberán velar esa misma noche en honor del Señor a lo largo de las generaciones. Primero, la precisión, como dijimos, ¿verdad? En el día, que está vinculado al valor litúrgico, que adquirirá la salida de Egipto, ¿verdad? El acto de liberación comienza durante la noche. Y la instrucción de que esta noche debe ser de guardar contribuyó a configurar una tradición muy profunda en Israel que consistía en recordar 4 noches cruciales para la historia. Sábado, prácticamente la vigilia, aquí está. O sea, es un rito litúrgico, algo que ellos celebraban, algo donde ellos se encontraban para celebrar, rememorar lo lindo. Y tiene un sentido profundísimo, para nosotros una riqueza. Celebrar ese sábado a la noche, que comienza con esa oscuridad, que comienza desde la creación del mundo. O sea, o sea, conocer los símbolos, decíamos, los signos. ¿Por qué se hace? ¿Por qué se hacen todas estas celebraciones? ¿Y cuál es el sentido profundo de estas celebraciones? Entonces, por eso tenemos que entrar, especificar. Hay un libro, ¿verdad?, que se llama Targum Neofiti. Por ejemplo, se amplía para narrar que hay solo 4 noches memorables, te dice, ¿verdad? Memorables en la historia de Israel. Estas son la noche de la creación, la noche, dice, en que Sara concibió a Isaac, y la noche de la muerte de los primogénitos egipcios, y finalmente la noche del fin de los tiempos, cuando el mundo será redimido. Entonces el Targum escribe de alguna manera, es interesante, ¿verdad? O sea, todo cómo hace su reflexión, ¿viste? Y después esto es lo que se escribe, pero se dan cuenta que si yo escribo una poesía o escribo una oración o escribo una celebración, ¿qué es lo que estoy escribiendo? Estoy escribiendo un recuerdo profundo que yo estoy teniendo. Si yo comienzo a escribir, una noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Pacaray, y estoy recordando algo en mi vida y después lo pongo por escrito, ¿entendés? Y queda escrito lo que yo estoy expresando. Y desde ahí entonces se está escribiendo. Entonces no podemos ser fundamentalistas. Una noche, tío, nos conocimos, fundamentalistas. No, así tiene que ser ahí y en tal lugar. ¿Y dónde fue? Y ese pues no me acuerdo. O sea, tenemos que dejarnos de cosas absurdas, ¿verdad? O sea, tenemos que entender que el significado profundo, ¿verdad?, de la palabra de Dios no está en la letra, como dice Pablo. La letra mata al final de cuentas, ¿verdad? Sino que aquí hay algo más que está por detrás. Piñen su hueve. Es el mensaje profundo, ¿verdad? El mensaje que se nos está transmitiendo. Y mira lo que te dice, la noche cuarta. Mira un poco, interesante cómo escribe el Targum. Cuando llegue el mundo a su fin para ser redimido, los yugos de hierro serán quebrados y la generación malvada será aniquilada. Y Moisés subirá de en medio del desierto y el rey Mesías de lo alto. Interesante. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso,
Vos sos lindo mitad y tu yunta vos te está matando. Alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros. Nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente, desde las 20 horas. Vengan y unidos, expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Ñande Yara Ñe, estamos entonces reflexionando sobre elementos tan importantes de lo que es la salida, es la partida, es la segunda parte que se nos presenta de todo el libro del Éxodo. Vamos a mirar entonces desde el 43, ¿verdad? Versículo 43 al 50, En realidad al 51, que nos dice el 12:43. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, como voy a ver con Oñé, estas son las disposiciones relativas de la Pascua. Entonces tenemos aquí algunas prescripciones, ¿verdad?, sobre la Pascua para celebrar. Ella bañande ya celebrata pe Pascua ve. Estas son las prescripciones. No deberá comerla ningún extranjero. Aquí ve, primer elemento. En cambio podrá hacerlo todo esclavo adquirido con dinero, con tal que antes lo haya circuncidado. Tampoco la comerán el huésped ni el mercenario. Todos la comerán en una misma casa. No saques fuera de la casa ningún pedazo de carne y no quiebres los huesos de la víctima. Toda la comunidad de Israel celebrará la Pascua. Si un extranjero ha fijado su residencia junto a ti y quiere celebrar la Pascua en honor del Señor, antes deberán ser circuncidados todos los varones de su casa. Solo así podrá acercarse a celebrarla, porque será como el nacido en el país. Pero no lo comerá ningún incircunciso. La misma ley regirá para el nativo y para el extranjero que resida entre ustedes. Así lo hicieron los israelitas como el Señor lo había ordenado a Moisés. Y aquel día el Señor hizo salir de Egipto a los israelitas distribuidos en grupos. Y bueno, qué interesante, aquí te vuelvo a hacer una síntesis. Y estas son las prescripciones, ¿verdad? Entonces, las hice añadir con estas prescripciones. Vamos a mirar un poco en una forma más general esto que comienza desde el 43 hasta el 51. Esta estructura, ¿verdad?, del 12:1-3 se revela la gesta de liberación, ¿verdad? Se narra en un contexto litúrgico, ya es Inaguri. Entonces, yo del aspecto litúrgico, porque la circuncisión aquí va a ser lo central, ¿verdad? Estaba ella un bollevo león, amaba y gatú.
quiénes son los que pertenecen, Maikatu y qué, Maikatu celebrañan en ella, ¿verdad? Entonces es un contexto litúrgico y se establece un estrecho vínculo con la Pascua, es decir, el aspecto litúrgico, el aspecto del signo, ellos lo están estableciendo ahora con la Pascua, la celebración de la Pascua. O sea, meten algo esencial para ellos como signo dentro de un contexto de la Pascua. La liberación y la circuncisión. Liberación y circuncisión. Pascua, liberación, circuncisión. Estos tres, el trinomio aquí entonces va a ser bien fuerte. Liberación, Pascua, liberación y circuncisión. Por lo tanto, se ha señalado que estos vínculos son una elaboración posterior a los hechos, evidentemente. Cuando hay Pepe ya pues ya liberata, que esto, que aquello, bueno, pinquetique, bella poque, bella circuncidad, que no, evidentemente que no. Ni circuncidad mía, que timio bebé, sin dere guatatas, en área disparada, en área cañana, bebé. Imagínate un poco, o sea, son elementos, ¿verdad?, más bien litúrgicos. Es imposible. Yo insisto en esto porque hay muchos. Lastimosamente estas son malas enseñanzas, ¿verdad?, que nosotros recibimos, o influencias, ¿verdad?, de personas que dicen cualquier viroreí, ¿verdad? Incluso a través de los medios de comunicación, a través de la tele, eso viene y grita ahí, dice, porque la palabra lo dice, o sea, lo toma así al pie de la letra. Pero no, por favor, aquí hay elementos litúrgicos que se están recordando y que se están celebrando mucho después, ¿verdad? En el aspecto ritual, en el aspecto de vida, en el aspecto de fe. Y entonces, no es cuestión, bueno, eso sería. No, esto es posterior, ¿verdad?, a los hechos. Es una reflexión posterior de una iglesia que camina, que celebra, y entonces dentro de esa celebración dice, bueno, ¿dónde encontramos la raíz? ¿Dónde encontramos el fundamento del ritual? ¿Dónde encontramos el fundamento de lo que nosotros estamos realizando, ¿verdad? Estos dos primeros versículos que nos hablan, si un extranjero ha fijado su residencia junto a ti y quiere celebrar la Pascua en honor del Señor, antes deberán ser circuncidados todos los varones en su casa. Solo así podrá acercarse a celebrarla, porque será como el nacido en el país. Pero no lo comerá ningún incircunciso. Entonces insisten principalmente en la circuncisión. La circuncisión, pues, para ellos es lo elemental, es el signo fundamental. Establece la normativa de la misma para nacionales y extranjeros. Todos tienen que entrar. Entonces Pablo viene y dice, no hace falta, ¿verdad?, la circuncisión. Estamos por encima de eso, nos dice Pablo. Estamos ya entrando aquí en el capítulo 13 del libro del Éxodo. Vamos a ver un poco lo que nos dice el capítulo 13, del 1 al 10, que nos habla de los primogénitos y también nos habla de los panes ácimos. Aquí de los primogénitos en el sentido de una consagración. Y vamos a entender bien qué es lo que quiere decirnos con eso, ¿verdad? El Señor dice, habló a Moisés en estos términos: conságrame a todos los primogénitos, porque las primicias del seno materno entre los israelitas son hombres y animales. Sean hombres o animales. Ellos todos me pertenecen. Y entonces del versículo 1 al versículo 2. Y después nos van a venir los demás, ¿verdad?, sobre los panes ácimos, que irá del 3 al versículo 10. Moisés dijo al pueblo: recuerden este día en que ustedes salieron de Egipto, este lugar de esclavitud, porque el Señor les sacó de allí con el poder de la mano. Bueno, esto será sobre los panes ácimos. Entremos un poco a mirar primero la consagración, ¿verdad?, de los primogénitos, que es muy importante, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Entender lo que significa aquí el hecho, ¿verdad?, de estas prescripciones que Dios está dando. Solamente en estos dos versículos. Estos dos puntos, el hecho de los primogénitos y el de la Pascua, es decir, de los panes ácimos, primero nos hace recordar, ¿qué cosa? La muerte de los primogénitos, hombres y animales, la postrera plaga con que Yahvé arrancó, ¿verdad?, al faraón la libertad de su pueblo, ahora nos trae una nueva ley, la consagración de los primogénitos a Yahvé. Xiumanó, Guris y Cuaya lleva los primogénitos. Y ahora entonces
es como que uno queda psicológicamente mal, la cuestión de los primogénitos. Entonces, Eloikoa. El primogénito, ¿quién era? El primogénito, según por lo menos, era el que tenía que sustituir, decíamos varias veces ya al faraón, es decir, sería el Dios que se muere sería en este caso, ¿verdad? Pero entonces, Eloikoa, la primogénito más no. Entonces, para dar a entender que el primogénito también le pertenece a Dios, no es Dios, le pertenece así como cualquier otro. Sin duda que era esta la ley más antigua en el Éxodo, pero aquí se le da este significativo nuevo histórico, a la manera en que Génesis 9:12 también se pone el arco iris como señal de la alianza con Dios, con Noé, con todo el género humano, Peishiteai. La consagración a Dios de cuanto abre el seno de las madres es un reconocimiento de que la procreación de la vida, que multiplica las familias y su riqueza, es un don de Dios. Es un don de Dios. Entonces no hay nada de especial, de divino en este caso, sino que en este caso es algo mucho más importante, digamos, pero como creación. Siempre es un don de Dios. La primogenitura es un don de Dios. El primogénito también le pertenece a Dios. Entonces por eso le está diciendo el Señor, le dice, conságrame a todos los primogénitos, porque las primicias del seno materno entre los israelitas, sean hombres o animales, me pertenecen. Me pertenecen. No son dioses. Eso del faraón, ese no era Dios. Entonces, viste que es una lucha frontal, entonces, como ya vimos durante todas las plagas. Es una lucha frontal. Y bueno, esto de ser primogénito, pero ahora no pensemos también que la primogenitura es solamente porque yo soy el hijo mayor, ¿verdad? Entonces me quedo con eso. Llego cuarto. Yo, por ejemplo, soy el cuarto. Entonces yo no soy primogénito. No, yo también me puedo considerar primogénito en el sentido de que yo considero mi vida como una vida que no le pertenece a Dios. A eso se está refiriendo. Sin embargo, dice, conságrame, consagrar la vida. Se dan cuenta entonces que los ritos son muy importantes y también los sacramentos que nosotros realizamos, ¿verdad? Por ejemplo, el sacramento del bautismo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y es presentar a Dios, es recibir la gracia de Dios, pero sobre todo es un reconocer y decir, Señor, esta vida te pertenece. Esta vida no es mía. Esta vida, mi hijo, mi hija, es la que yo te ofrezco. Entonces, solamente de este sentido, si nosotros miramos lo del bautismo, ya vamos a entender por qué se tiene que bautizar a un niño desde pequeño también. Esta vida es una vida que te pertenece, Señor. Algunos dicen, no, cuando sea grande, 18 años, durante 18 años esa vida no le pertenece a Dios. Sí, mira qué lindo, no le pertenece. Porque el rito, dijimos, los sacramentos, están prefigurando lo que nosotros creemos y lo que nosotros vivimos. Y entonces esa es una forma como nosotros celebramos, manifestamos, ya es acá. Lleva, ñande yagüero viajabe, ñande yárabe. Ñande yaran, entonces la ñanderú, ya es bella. Esa vida me pertenece, dice, ofrécemelo. Las primicias del seno materno, las primicias del seno materno entre los israelitas, sean hombres y animales, ¿verdad? Ahora, la ofrenda de animales que se hace aquí supone una estructura sacerdotal más compleja, o sea, porque aquí le hace el cambio. En vez de ofrecer al niño, ofrecer al animal. Entonces aquí ya estamos en un momento ya sacerdotal y que es una estructura, como decíamos, un poco más compleja que poseía ya Israel. Probablemente durante el tiempo también del desierto, ¿verdad? Los sacrificios se efectuaban en el templo y el animal pasaba de ser propiedad del círculo sacerdotal, que aprovechaba la carne no quemada y los cueros para su manutención. Bueno, esto entonces ya después va pasando el sacrificio de los animales. ¿Se dan cuenta cómo va el proceso, verdad? De lo más primitivo, como que va a una religión que nosotros le solemos decir la religión alta. La religión baja, cómo se manifiesta. Ahora, cuando nosotros leemos en ese 3:8, sobre todo, que Moisés dice al pueblo, recuerden que ese día en que ustedes salieron de Egipto, ese lugar de esclavitud, porque el Señor los sacó de allí con el poder de su mano.
ese día no comerán pan fermentado. Cuando pregunta entonces del pan ácimo, mongueta. Hoy, en el mes de Abid, ustedes salen de Egipto. Y cuando el Señor te introduzca en el país de los cananeos, los hititas, los amorreos, los givitas, los jebuseos, en el país en que el Señor te dará, porque así lo juró a tus padres, esa tierra que mana leche y miel, celebrarás el siguiente rito en ese mismo lugar, en ese mismo mes. Durante 7 días comerás pan sin levadura. A ver qué va entonces la cuestión, ¿verdad? Cómo va pasando del rito solamente del sacrificio humano al sacrificio de animal, y ahora entonces estamos hablando de los panes ácimos. El pan fermentado y la levadura no se verán en todo tu territorio. En ese día darás a tu hijo la siguiente explicación. Esto es así a causa de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Este rito será como un signo en tu mano y como un memorial ante tus ojos, para que la ley del Señor esté siempre en tus labios, porque el Señor te sacó de Egipto con la mano poderosa. Observa cada año esta prescripción a su debido tiempo. Bueno, eso es lo mismo que habíamos encontrado más adelante también con el rescate, ¿verdad?, de los primogénitos. Ahora el significado, ¿verdad?, que nos ofrece aquí, que es lo que nos está queriendo decir en estos versículos del 3 a 8, en relación al 12, 15, 20 también nos está hablando. Este texto agrega algunos elementos que estaban ausentes en esa otra versión. Es el vínculo con la tierra prometida. Hay un vínculo, tierra prometida, ni que ñandere Saraire, ya lleva tierra prometida, Abraham, del Génesis. Está uniendo, ¿viste? Viste que la Biblia vuelve a leer dentro de la Biblia y el cumplimiento que se va realizando. Ahora aparece como generador de la tradición. Se comerán, dice, panes ácimos, matzot, como recuerdo de la entrega de la tierra. Recuerdo de la entrega de la tierra. Porque de ahí pues germina, ¿verdad? Germina la tierra, que emana leche y miel. Al igual que en aquel texto se establece la fecha precisa de la celebración, debiéndose notar que no es la fecha que llegada a Canaán, sino la partida de Egipto. No es la llegada, sino que están partiendo de Egipto. Esto es así porque el contexto post-exílico en el cual Israel narra estas historias ofrecía poco incentivo para celebrar la tenencia de la tierra. Entonces, esto ahora nosotros lo tenemos que ver, ¿verdad? Ese incentivo que tiene que existir. Ahora, la experiencia es que habitaban la tierra, pero no tenían una posesión efectiva. Entonces, por eso es importante que volvamos a mirar, ¿verdad?, todos estos elementos que significan, ¿verdad?, una presencia de un Dios que acompaña, ¿verdad?, a su pueblo, que le ofrece y que le hace entender que el pueblo, ¿verdad?, le pertenece. El primogénito me pertenece, pero también al mismo tiempo al hablar del pan ácimo, también te está diciendo, ¿verdad?, de ese elemento tan importante que es la tierra donde ellos viven o tienen que vivir como promesa recibida de Dios. Bueno, veamos un poco un segundo elemento ahora que es nuevo. Es la explicación del rito al hijo. Pues va a explicar su hijo le pregunta, ¿verdad? Y entonces hay que explicarle qué es lo que había pasado. Esta práctica podía parecer extraña a los jóvenes en caso de no ser instruidos en sus orígenes. Pero esto es lindo también, ¿verdad? Como una catequesis, ¿verdad?, que nosotros también tenemos que hacer, porque la catequesis es importante, es el catejeo, es la resonancia. Muchas veces nosotros hacemos pensando que la otra persona ya entiende. Pero eso incluso cuando nosotros estamos dentro de nuestras celebraciones litúrgicas también. Etcétera, etcétera, ya celebrado mi añandeña y moa, que todo eso queda simplemente entre nosotros, ¿verdad? Y que todo el mundo ya sabe, no. Es con ir a la gente la doy guapa iba. Entonces, soy cotevejo, ella sé, ¿verdad? Entonces, es importante esta práctica, ¿verdad? Podía parecer extraña primero,
Pero de este modo se crea y se asegura, ¿qué es lo que se asegura? La continuidad de la tradición y la celebración del rito. Continuidad y celebración del rito. Opeñande en Guanabe, Hina Peñande Yara, lleva continuidad Peñande Yare, Juana Peñande Roga Pupe. Vaya a con Nembo y Boishuela o Tupanoi, por ejemplo. De Nembo y Boishue, o Puangueo, Tenao, que Cueo. Eñembo es en día, Eñembo es en día. Da Eñembo es Cayue, Dere Eñembo es Ana. Andere Shakana Yue. Esa es la continuidad, esa es la forma como nosotros vamos transmitiendo de generación en generación. Coanga Goshia sabe la gente o Tupanoi ve Goanga, pero hermano, se está esa te contían la gente. Ape Tupanoi goje dice Tupa Ñejenoi. Tupa Ñejenoi. Ñejenoi venían de Yara. Opea Golandero Basajina. Opea Gojina Abela Yeñande. Es la continuidad de una tradición. ¿Pero qué quiere decir tradición? Ya entendemos ya lo que es tradición. Tradición no es repetición de ritos sin sentido, al contrario. Al contrario. Es, decíamos, el signo profundo del hombre, de cada uno de nosotros que siente la necesidad de Dios. Vean la tradición. La tradición es esa expresión profunda que tenemos nosotros dentro de nuestro corazón hacia Dios. Entonces, entonces, como signo, nosotros lo vivimos. Es como cuando uno ama a una persona. Y siempre hay algún signo concreto. Siempre hay algo como vos le demostrás ese amor. Entonces, el signo que vos haces cuando pedís bendición, entonces, quiere decir que vos estás expresando algo profundo, ¿verdad? En el sentido religioso, que estás necesitando de parte de Dios. Y eso lo es. Y así en cualquier otro signo, religioso. Deres oreñesú. Ese es un signo de que vos verdaderamente reconoces tu limitación ante Dios. Entonces, ¿verdad? Entonces la formulación, ¿verdad?, de este diálogo con el niño. Y le habla en tono íntimo, dice lo personal. En una forma muy abstracta, no, en una forma de encuentro muy íntimo con el hijo, con la familia, hacerlo sentir y hacerlo vivir ese amor, ¿verdad? No se remite entonces a una gesta colectiva, se llama una gesta que pasó, sino que lo que Dios hizo conmigo, qué lindo, lo que Dios hizo conmigo, se llama. Es un lenguaje figurado. El narrador sabe que ya no hay israelitas que han salido de Egipto. Sin embargo, sostiene ese rito, ¿verdad?, que va de generación en generación. O actuaque en diecuera. Aupecha oya pues ahuecha en diecuera con oya potas en día veí. Oya potas en día y lo mismo oya potas en día. Porque ñan de yara o jujai se yubecuera, o jujagüey se yubecuera. Aeco angashera juaveí de la misma manera. El gesto, ¿viste? Y entonces es el rito, es el agradecimiento en síntesis. Y es esa presencia profunda de un Dios en tu corazón, ¿verdad? Este rito se vivirá como si cada uno de los participantes hubiera sido un esclavo, ¿viste?, conducido a la libertad. Cada rito que nosotros hacemos nos hace recordar lo mismo que vivieron los otros. Así como las otras generaciones vivieron aquello, yo también hoy estoy viviendo lo mismo a través de esta gracia del Señor. Así entonces, queridos hermanos, estamos concluyendo el día de hoy, ¿verdad? Yo les invito a todos para que se asocien a Ñan de Yara Ñe, también para que sean padrinos de Ñan de Yara Ñe. Les invitamos a reflexionar la palabra de Dios y sobre todo escuchando los domingos en las 3 lecturas que nos presenta pedagógicamente la Iglesia durante la celebración eucarística, nos ayude a celebrar y a fortalecernos en este camino del Señor. Así es que les dejo, que tengan un buen fin de semana, que el Señor les acompañe siempre y la bendición descienda sobre todos ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñan de Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia.
Este programa fue presentado por